Hola, muy buenas tardes, querido auditorio. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Conexión Fiscal. Mi nombre es Napoleón Chiqui, conductor de este programa. El día de hoy me acompaña Zaira Darinka. Bienvenida, Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, licenciado, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y para decirles que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, así que acompáñenos. Exactamente, querido auditorio. El tema de hoy es la ley antilavado o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y tendremos un invitado especial, un especialista más adelante, que nos estará hablando sobre este tema. También síganos a través de nuestras redes sociales o comuníquense con nosotros a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Bienvenidos a este programa, quédense con nosotros, continuamos. La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, sostuvo un encuentro con el sector empresarial para exponer y para impulsar la reforma laboral. En este encuentro garantiza que con esta ley se evitarán los conflictos laborales y las extorsiones que han sido objeto algunos de los empresarios. A través de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2019, publicada el 29 de abril del 2019, se concede prórroga a la facilidad de emitir factura global por las ventas al público en general. Esto específicamente para las gasolineras, gaseras, estaciones de servicio y en general aquellos contribuyentes que fabrican, produzcan, procesen, transporten o almacenen o enajenen petróleo y sus derivados. Así es, amigos, toda vez que en emisiones anteriores hicimos referencia a la eliminación a la factura global, lo cual supuestamente entraría en vigor a partir del 1 de mayo de este año. Sin embargo, con motivo de esta prórroga, aquellos contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas globales, no sin antes estar al pendientes de la próxima regulación en el ejercicio fiscal 2020. Gracias, querido auditorio, por quedarse con nosotros y continuar viendo nuestro programa. Como les adelantaba al principio de este programa, hoy hablaremos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada Ley Antilavado. México recibió recomendaciones internacionales para regular particularmente a ciertos sujetos que no estaban dentro del sistema financiero mexicano, ya que el sistema financiero mexicano sí tenía este tipo de regulación. Sin embargo, otros sujetos no tenían este tipo de regulación, por ejemplo, servicios profesionales independientes, arrendamiento y otros más. Esta ley viene a regular a este tipo de sujetos. También, el pasado mes de abril se publicaron las reglas aplicables al programa de autorregularización de esta ley antilavado. El día de hoy trataremos este tema particularmente con nuestro invitado especial y ampliaremos un poquito más y esperemos resolver sus dudas. Continúe con nosotros, quédese y contáctenos a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. ¿Sabías que existe una manera más sencilla para cumplir con los nuevos requerimientos del SAT para la cancelación y conciliación de tus CFDIs? Cancelaciones. Desde el 1 de noviembre existe un nuevo esquema de cancelaciones del SAT. Ahora es necesario hacer peticiones para poder cancelar un CFDI y acceder a tu buzón tributario para solicitar, aceptar o rechazar una solicitud de cancelación, lo cual implica una carga administrativa mayor. Diversa ha diseñado dos procesos. Uno automatizado, en el que puedes consumir los web service para dar respuesta automática a todas las peticiones de cancelación que recibes. Y otro manual, que desde tu portal puedes rechazar o aceptar todas las solicitudes de cancelación que recibas. Ahora puedes emitir, aceptar o rechazar solicitudes de cancelación de manera más eficiente. Conciliaciones. Cada vez que pagas una factura de manera diferida o en parcialidades,
Tu proveedor tiene la responsabilidad de enviarte un recibo electrónico de pago por cada pago realizado a dicha factura. Si no lo hace, no podrás usarla para deducir impuestos, además de conciliar manualmente las que sí recibiste. Con Diversa, puedes automatizar este proceso y recibir automáticamente los recibos de pago, conciliar automáticamente los recibos de pago con facturas y validación de listas negras. Solo tienes que darlos de alta y dejar que Diversa solicite los comprobantes de pago inmediatamente después de que hayas realizado el pago de tu factura. Ahorra tiempo, simplifica los procesos y toma el control de tus finanzas. Diversa, así funcionan los negocios ahora. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Como les mencionábamos, hoy tenemos un invitado especial, es el maestro Luis Alejandro Casarín López. Él es abogado de la firma Andersen, aquí en el capítulo de Monterrey. Es nuestro invitado especial y con él vamos a tratar el tema de esta ley antilavado, como les adelantábamos al principio, o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y él va a estar tratando estos temas. Entonces, bienvenido, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y para efectos prácticos hay que decirle ley antilavado, si no se podría alargar un poquito la entrevista. Sí, exactamente. Precisamente eso comentábamos al principio, abreviar esta ley. Comúnmente, a algunas personas no les gusta mucho que le llamemos ley antilavado, porque dicen, no, que no lo es y que no sé qué tanto, pero es práctico, ¿no? Sí. Acortamos más el vocabulario, exactamente. ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Lista para la entrevista? Claro que sí, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros y nos acompañe para compartirnos un poco de su experiencia y más sobre este tema que ahorita está muy, muy recurrido entre todos los sujetos que están obligados y que a la fecha, el día de hoy, no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de la referida ley. Así es, querido auditorio. Vamos a hablar particularmente de las reglas que regulan el programa de autorregularización de esta ley antilavado. No obstante ello, quisiéramos enunciar y puntualizar algunos puntos particulares de esta ley. Precisamente, ¿qué es lo que viene a regular esta ley? Sí sabemos que identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero mencionamos al principio del programa, que esto originalmente en México no existía, porque había una regulación para las personas que estaban dentro del sistema financiero, pero fuera del sistema financiero no existía esto. Eso viene como una recomendación internacional, ¿no es así? Así es, por la Gafi, y también a raíz de un caso muy sonado de un banco, que se le puso una sanción multimillonaria porque se descubrió que había estado ayudando de alguna manera a lavar el dinero del narco mexicano. Entonces la comunidad internacional volteó a México y de alguna manera empezó a exigir que se estableciera una regulación interna para prevenir el lavado de dinero en la medida de lo posible, y una vez que se estableciera, poder identificar a los sujetos que hubiesen participado en esta actividad ilícita. Así es, muchas gracias, efectivamente. Ahora, esta ley regula o menciona 17 actividades vulnerables, ¿es correcto? Es correcto. Son 17 actividades que la mayor parte podríamos ser sujetos cualquiera. Por ejemplo, el arrendamiento se considera actividad vulnerable y normalmente cualquier otra actividad donde pudiera utilizarse el efectivo como principal forma de pago, que es lo que podría facilitar la bancarización de recursos de procedencia ilícita. Ok, perfecto. Ahora, esta ley tiene una estructura, por lo que vemos es prevenir e identificar operaciones de recursos de procedencia ilícita. O sea que esto coloca al particular de una u otra manera que está sujeto a esta ley a identificar cada una de este tipo de operaciones y además informar a la autoridad, ¿es correcto? Claro, son tres grandes apartados de obligaciones. El primero es un tema de control interno, y esto va muy de la mano también con las disposiciones que se agregaron a nuestro sistema penal de responsabilidad penal de las empresas, etcétera, a efecto de que puedan vigilar el compliance o el cumplimiento de las leyes hacia el interior de la empresa.
La segunda parte es la identificación plena de los clientes o las personas con las que están realizando las operaciones vulnerables, y una vez que se llega a ciertos umbrales de cantidad, empieza la obligación de presentar avisos a efecto de que cada vez que se realiza una operación o cada vez que se llega al umbral, se presenta un aviso a las autoridades para que puedan tener identificados estos movimientos. Ok. Ahora, esta ley entra en vigor en 2013, ¿es correcto? Sí y no. Okay. Bueno, el año es correcto. La ley entra en vigor el 17 de julio de 2013, pero al momento de su entrada en vigor era de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque no había una regulación secundaria que permitiera cumplir con las obligaciones de la ley. Hubo diferimientos con un marco transitorio y no es hasta septiembre de 2013 que se empieza con la primera parte de las obligaciones, que es el control interno y la identificación, y si mal no recuerdo hasta noviembre que empieza la obligación de presentar los avisos. Ok, entonces tenemos primero un ámbito de control interno, una serie de obligaciones que tiene el sujeto obligado en esta ley, valga la redundancia, que debe de cumplir puntualmente, me Así imagino, es. ¿verdad? Y la otra es identificar y presentar avisos. Es correcto. ¿Está bien? Bueno, el mes pasado se publicaron las reglas que regulan o que vienen a manejar la aplicación del programa de autorregularización de esta ley antilavado, que es básicamente dirigido a aquellos sujetos que de una u otra manera no han cumplido con esta ley. ¿Sí? Es correcto. Muy bien, pero nos llama la atención que en este caso consideramos que actualmente hay sujetos que ni siquiera tienen dada de alta la obligación o ni siquiera saben cómo tienen que cumplir con esta ley y mucho menos con un programa de autorregularización. ¿Es correcto? Es correcto. Esta ley no tuvo una difusión adecuada y el programa de autorregularización lo que pretende es tratar de dar una oportunidad a aquellos sujetos obligados de ponerse al día y que no se les sancione o condonar las sanciones que ya se les hayan impuesto. Porque a pesar de que la unidad de inteligencia financiera depende del Servicio de Administración Tributaria, esta no es una ley fiscal. Normalmente las leyes fiscales, cuando se cumple en forma espontánea y voluntaria, las sanciones son menores o se eliminan. Esta, al ser una ley administrativa, con independencia de que cumplas espontáneamente, una vez que incurres en la infracción, la sanción, ya eres acreedor a la sanción. Entonces, el programa trata de alguna manera de ayudar a este tipo de sujetos obligados, pero como bien lo mencionas, mucha gente no sabe ni siquiera que son sujetos obligados, y es precisamente porque la ley se publica sin reglamento, posteriormente viene el reglamento que no aclara mucho porque la ley es un tanto confusa, después las reglas de aplicación que siguen siendo confusas. Entonces al día de hoy, desde 2013, no ha habido una mejora regulatoria sustancial en este marco legal que permita que la gente sepa ciencia cierta si es sujeto obligado o no, por lo que yo casi te podría afirmar que la inmensa mayor parte de los sujetos obligados ni siquiera están dados de alta en el padrón. Efectivamente. Y creo que estas reglas vienen de una u otra manera a permitir que te actualices, pero si no estás inscrito o no estás registrado en ese padrón, pues al fin y al cabo la autoridad no sabe nada de ti, no tienen una idea de qué cantidad de sujetos estén obligados a esto, ¿no? Sí y no. Sí tiene forma de saber, porque desde la implementación de la contabilidad electrónica, todos los FDIs tienen un concepto por el cual son emitidos. Entonces, ¿quieres saber quién está por eso mencioné el del arrendamiento, porque creo que es una actividad muy común. Sí. ¿Quiénes son sujetos a la ley antilavado? Bueno, revisa los contribuyentes que estén facturando arrendamiento. Todos ellos estarán sujetos a temas de control interno, de identificación a partir de cierto umbral y de aviso a partir de cierto umbral. Pero ya están incurriendo en una actividad vulnerable. Entonces, la autoridad sí tiene forma de saber quiénes son, y curiosamente, tanto la publicación de estas reglas en la ley de ingresos como las reglas en sí,
si bien su intención es ayudar a todas estas personas que se pongan al corriente, también pone obstáculos de entrada un tanto extraños. Por ejemplo, si no estás dado de alta en 2019 y al corriente de tus obligaciones, no puedes regularizarte desde julio de 2013 como lo pide las reglas y la ley de ingresos. Es decir, este programa únicamente va a beneficiar a aquellos que ya estén dados de alta en el portal, que tengan alguna irregularidad o incumplimiento en el pasado, pero que desde el 1 de enero de 2019 a la fecha estén al corriente de sus obligaciones. Si no, quedan fuera, y salvo que modifiquen estas reglas, así es como lo establece tanto la ley de ingreso como las reglas. Ok, entonces es algo muy delicado. A mí me llama mucho la atención. Uno, de lo que comentas, no hay cumplimiento espontáneo. O bueno, puede haber un cumplimiento espontáneo, pero no te elimina o no te exenta de recibir una sanción económica, como podría ser una multa, ¿es correcto? Así es. Ok, eso es uno. Dos, es una ley administrativa, no es una ley fiscal. Por lo regular en las cuestiones fiscales, la autoridad, hablando del SAT en particular, hace mucha campaña de difusión, pero mencionabas anteriormente que en este caso no será por ese aspecto de que sea una ley más administrativa que fiscal, que la autoridad de una u otra manera sea un poco laxa en no dar tanta difusión. Digo, porque ahora viene con ese programa de autorregularización. Sin embargo, anteriormente esto no había mucho conocimiento de causa, ¿no? No había conocimiento y no hay una precaución por parte de los potenciales sujetos obligados de revisar en forma más o menos rutinaria cuáles eran las obligaciones a que estaban sujetos conforme a la evolución del marco regulatorio. Entonces, muchas empresas pudieran haber tenido la intención de siempre estar en cumplimiento, pero como no se enteraron que estaba esta ley, simplemente les pasó de noche, y yo creo que es el caso de la mayor parte. Sin embargo, yo creo que esta ley es mucho más dañina a la empresa en caso de incumplimiento que una ley fiscal. Al final del día, las multas por incumplimientos formales en materia fiscal, con el cumplimiento espontáneo se quitan. Acá la multa más pequeña ronda los 17 mil pesos y la multa más grave supera los 5 millones. Entonces, este programa de autorregularización es casi como un borrón y cuenta nueva que está haciendo el nuevo gobierno, porque me imagino que va a empezar a fiscalizar este tema, y todos los sujetos que no se hayan subido al programa pues van a tener que empezar a pagar este tipo de multas sin posibilidad de que se les condone más que en una sola ocasión como lo contempla la ley. Sí, es algo muy pesado, muy fuerte, son multas muy altas. Ahora, mencionabas que deben de estar al corriente de sus obligaciones en esta materia. ¿Qué pasa con aquellos, uno, que no están registrados en el padrón, o dos, que están registrados pero que están completamente en cero? Es más, no han presentado ni siquiera los avisos de este año o cumplido con sus obligaciones de enero, febrero y marzo, por ejemplo. Conforme a las reglas y a lo establecido en la ley, están fuera, porque estar al corriente significa estar cumpliendo en tiempo y forma. Imagínate un contribuyente que ha estado cumpliendo con todo y todas las presentaciones de sus avisos, pero siempre un día después. Por cada aviso presentado en forma un día después, hay una sanción. Si lo presenta con una extemporaneidad mayor, la sanción varía. Pero en este caso no están como sujetos al programa. Entonces, yo lo que sugeriría a estas personas, si quisieran apegarse al programa o adherirse, sería hacer una consulta directamente a la UIF, de tal manera de que aclare si estar al corriente significa me doy de alta hoy y presento hoy todo lo de 2019, o si conforme a lo que establece la ley, estar al corriente significa haber presentado en tiempo y forma todos los avisos y haber cumplido con todas las obligaciones en 2019. Interesantísimo, ¿no? Me da mucho la atención esto, porque sí coloca a muchísimos sujetos fuera de este programa. A la mayoría. Sí. Es tremendo, es algo muy grave realmente, ¿no? Gravísimo, y en adición a que como la ley no es clara, realmente es un ordenamiento legal deficiente en cuanto a que no define claramente en qué momento se detonan las obligaciones.
tenemos que alguien pudiera de absoluta buena voluntad tratar de adherirse al programa. Uno de los requisitos es una solicitud donde vas y confiesas a la autoridad exactamente en qué te has equivocado. Y posteriormente el plan que vas a implementar para hacerlo. Esta solicitud no garantiza una autorización, pero la autoridad ya va a saber en qué te equivocaste. Si después de haber llevado a cabo todas las acciones correctivas, resulta que por un criterio de interpretación no cumpliste adecuadamente, quedas fuera del programa y no eres acreedor a los beneficios de condonación o no imposición de sanciones, con la desventaja de que la autoridad va a tener conocimiento pleno de cuáles fueron tus incumplimientos porque tú fuiste y lo confesaste en tu solicitud, y por cada uno de ellos va a corresponder la sanción correspondiente y posiblemente con los agravantes de haber sido reiterada. Ok, interesante, querido auditorio, este tema o esta situación. Hay que tener mucho en cuenta los comentarios del maestro Luis Alejandro en este aspecto, porque pudiésemos algunos estar en la falsa creencia de que, viene este programa, me subo al programa y me autorregularizo. El problema es cumplir con los puntos, con los requisitos básicos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de caducidad de las facultades de la autoridad en este tema en particular? En este tema en particular, en principio las autoridades solamente pueden revisar operaciones de los últimos 5 años. Sin embargo, insisto, la ley no es clara respecto de qué pasa si yo presento el aviso extemporáneo y pudiera caber la interpretación de que ejercicios que 2013, por ejemplo, que ya no podrían ser sujetos a revisión, se vuelvan a abrir a revisión por parte de la autoridad por el hecho de presentar los avisos para tratar, uno, de subsanar las posibles deficiencias o incumplimientos, y dos, para estar en estricto cumplimiento de los requisitos del programa, porque con independencia de que históricamente no se pudo cumplir con la presentación de avisos hasta noviembre, el primer requisito que establece la Ley de Ingresos y las reglas es que se cumpla con los avisos desde el 1 de julio, cuando la ley entró en vigor el 17 de julio. Sigue poniendo de manifiesto las fallas de técnica legislativa de las cuales adolece todo el marco jurídico de la prevención del lavado de dinero en México. Qué barbaridad, está tremenda esta situación. Ahora, me llama la atención otra cuestión. Si te subes al programa de autorregularización, supongamos que estás al corriente de tus obligaciones, ¿esto de una u otra manera elimina que caduquen las facultades de la autoridad para poderte revisar? Dentro de las reglas para el programa se faculta a la UIF a revisar el cumplimiento del programa. Entonces, de alguna manera, sí permite a la autoridad revisarte ejercicios aunque tengan más de 5 años. ¿Por qué? Porque forma parte de la misma mecánica del programa de autorregularización. Te piden regularízate desde el 1 de julio de 2013 y tengo que verificar que te haya regularizado desde entonces. Entonces sí voy a tener facultades para poder revisar. Poderte revisar más atrás. O sea, forma parte de la mecánica y no sé si sea por un error inocente o sea una especie de trampa en ese sentido, pero definitivamente, si bien es cierto que el programa de autorregulación presenta ventajas brutales porque las multas son muy altas y podrían literalmente quebrar una empresa, el riesgo de sumarte al programa sin estar 100% seguro de que vas a subsanar todas y cualquier deficiencia es altísimo. Porque en diversos organismos donde participo no hay uniformidad en los criterios de interpretación de la ley. Los criterios de acumulación, a partir de cuándo se tiene que reiniciar el tema para los avisos, o sea, la ley en sí presenta diversos criterios de interpretación. La UIF no ha sido clara en su portal, tiene una parte de preguntas frecuentes, de repente emite criterios, pero uno, no son vinculatorios, y dos, nadie dice que el día de mañana no puedan cambiar y quedan, es que la ley siempre dijo esto otro. Entonces sí hay un riesgo inherente importante para adherirte a este programa. Sí, y me llama la atención ahora que mencionas acerca de estos criterios de interpretación y que no son vinculatorios, el tema del outsourcing.
la UIF hizo un pronunciamiento al respecto, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, en octubre de 2016, la UIF publicó en su página de internet, no en diario oficial, no hubo una publicación, no fue una reforma legislativa, sino un criterio de interpretación, donde señala que la prestación de servicios bajo el régimen de subcontratación laboral cae dentro de los supuestos del artículo 17 en la fracción que habla de prestación de servicios independientes. Y este es lo primero que me causa a mí como abogado conflicto. El régimen de subcontratación laboral, como lo define la Suprema Corte, implica subordinación, y la subordinación es el antónimo de la independencia. Entonces, de alguna manera, para combatir las malas prácticas que han sido comunes en nuestro sistema en los últimos años, de outsourcing, de planeación agresiva, donde se evaden impuestos, etcétera, la UIF retorció un poquito la ley para tratar de hacer caer el outsourcing en actividad vulnerable, aunque es una especie de llamada a misa, quien quiere ir va y quien no quiere no va, pero sí es un aviso a las empresas que prestan servicios de subcontratación laboral, de que pudieran ser sujetos de revisión y de imposición de multas por parte de la UIF, con independencia de que en litigio pudieran tener muy buenas posibilidades de éxito, pero cuando hablas de litigio hablas de que ya tienes una contingencia. Sí. Y bueno, el resultado de un litigio nadie te lo puede garantizar, ¿no? Sí, efectivamente, y mucho menos en estos últimos años que la autoridad o el gobierno federal ha tenido una campaña encarecida de persecución y hasta amenazas de probable eliminación de la subcontratación, ¿no? Del outsourcing. Lo veíamos para finales del año pasado y este año, ¿no? Es correcto. La eliminación de la subcontratación yo lo veo sumamente complicado. De hecho, en la reforma laboral que recién se publicó, únicamente se incluye en el artículo 5º la mención de que está prohibido simular actos para quitarles derechos a los trabajadores, y todo el outsourcing de planeación, o su inmensa mayoría, implica algún tipo de simulación. Entonces sí siguen tratando de atacarlo, pero la subcontratación como tal ya forma parte integral de la forma de hacer negocios en México, y no significa que esté mal. Por el contrario, o sea, la subcontratación laboral es útil. ¿Por qué? Porque si yo no tengo especialidad en mantenimiento de mi empresa, yo puedo subcontratar una empresa para que me dé el servicio de mantenimiento, y de esta manera yo dedicarme a lo que me dedico. O sea, la subcontratación en sí no está mal. Lo que se trata de atacar es la simulación, tanto laboral, que es quitarle sus derechos a los trabajadores, como fiscal, que implica la evasión de los impuestos que corresponden. Así es, efectivamente. Pues amigos, hay mucha tela que cortar de esta ley, de este tema de las reglas. El tiempo se nos ha ido pero volando, el tema es muy interesante. Nos gustaría invitarte próximamente, en otra ocasión, para poder ampliar un poquito más sobre estos temas. Desafortunadamente el tiempo en transmisión a veces es muy corto, pero nos dio mucho gusto tenerte aquí, Alejandro, maestro Luis Alejandro. No, te digo Alejandro, porque siempre es confianza. Sin problema. Y muchas gracias por acompañarnos. Si quieras comentar algo por último. Al contrario, primero agradecerte la invitación y asegurarte mi entera disposición de poder acompañarlos cuando me inviten. Yo encantado de poder estar aquí con ustedes. Y por último, la recomendación sería que los sujetos obligados o aquellos que potencialmente pudieran se asesoren debidamente. Y se asesoren, y a la verdad debidamente es que no se queden con el criterio de un asesor, que no se queden con el criterio tal vez de dos, sino que busquen más de una opinión, e incluso que promuevan ante la UIF las consultas que sean necesarias a efecto de determinar si conviene o no conviene subirse al programa de autorregularización, cuáles son los términos en los que este programa debe funcionar, porque los riesgos que implica subirse y no tener éxito en el mismo son muy altos para la empresa. Ok, muchas gracias, Luis Alejandro. Zaira, ¿algo que nos quieras comentar?
Pues nada, más que nada le agradecemos su participación aquí con nosotros y sobre el último punto que acaba de comentar, eso es, o sea, cada caso en específico hay que analizarlo, hay que estudiarlo para poder emitir una recomendación si es conveniente que entren a este programa, que se adhieran o mejor que sigan su regularización fuera del programa. Entonces, así es, querido auditorio, como lo comentan aquí las personas que están acompañando, Luis Alejandro y Zaira, tengan mucho cuidado, asesórense bien, busquen especialistas como el licenciado maestro que nos está acompañando el día de hoy, y como lo mencionaba él, 1, 2, 3 asesorías no está de más, es un tema muy delicado, es un tema que el gobierno va a estar trabajando, les aseguramos, durante este año y los años siguientes, y hay que protegerse, hay que asesorarse muy bien para cumplir correctamente. No se vaya, continuamos con nuestro programa, quédese con nosotros. Gracias, querido auditorio, por continuar con nosotros. Bueno, pues la entrevista fue muy interesante con el maestro Luis Alejandro Casarín López. ¿Qué te pareció a ti, Zaira? híjole, pues súper interesante la verdad y muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque hay que recordar que esta ley, este marco regulatorio de lavado de dinero, tiene por objeto más que nada el prevenir y el identificar aquellas operaciones que posiblemente pudiesen involucrar recursos de procedencia ilícita. Y pues más que nada, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esto, no? Pues que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tenga los elementos para que analizar y en caso de considerar que se esté cometiendo algún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pueda pues formular la demanda pertinente ante el Ministerio Público Federal, ¿verdad? Y ya en este caso pues el MP pueda integrar su carpeta de investigación y pues ejercer la acción penal y poner a disposición de un juez pues al presunto o al responsable, ¿verdad? Y ya en este caso pues el juez se inicia un procedimiento penal. Yo creo que se llevan a cabo todas las secuelas del procedimiento, se le imputa, se ofrecen las pruebas y en su caso ya este juez puede lo que es dictar una sentencia, ¿no? Una sentencia absolutoria o en este caso condenatoria. ¿Como cuáles sanciones? Pues la privación de la libertad, multas y decomiso. Entonces yo creo que de esta forma es así como en nuestro país se combate lo que es el delito de lavado de dinero, ¿no? Porque como lo dejó muy muy en claro el maestro, esta ley no es una ley ni penal ni mucho menos es fiscal, es una ley eminentemente administrativa, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente, auditorio. Miren, eso es muy importante y es muy delicado. A mí me llamó la atención varios puntos que él señaló. 1, hay deficiencias en la ley, ¿sí? Sí. Carencias legislativas en la misma. 2, siento que van a pagar justos por pecadores. Hay muchísimos sujetos de esta ley que por desconocimiento o falta de asesoría no están cumpliendo con la misma. El tema que mencionaba acerca de qué va a pasar con aquellos que no están al corriente de sus obligaciones. O sea, que no tienen la obligación o no están registrados en el padrón de entrada. 2, que están registrados pero que no han presentado sus declaraciones, sus avisos. Claro. Entonces, apegarse o subirse a este programa de autorregularización puede ser un arma de dos filos para ellos. También me llama la atención, por ejemplo, cuando tocamos el tema del outsourcing. Por interpretación de la UIF, a partir de 2016, se considera al outsourcing como una actividad vulnerable. Así es. Pero él puntualizó que se trata de servicios personales independientes. Y en el caso del outsourcing, pues estamos hablando de otra cuestión muy diferente a eso. Claro. ¿Verdad? Sí, más que nada ahí es que la UIF, la autoridad, realizó una interpretación, o sea, forzosa e incorrecta. Porque en primer lugar se trata de una interpretación, o sea, no es una reforma a la ley, como lo comentamos.
por lo tanto no es vinculativa. Sin embargo, ahí te das cuenta cómo es este gobierno el querer seguir combatiendo al outsourcing o poniéndole trabas por considerarlo, y bueno, y porque algunas veces algunos contribuyentes, no podemos decir que no, hacen mal uso de esta figura jurídica para evadir impuestos. Sí, efectivamente, o sea, si el propósito es ir en contra de aquellos que son evasores, simuladores, o que de una u otra manera están haciendo mal en cuanto a la economía de nuestro país, pues hay otras formas de llegar a ellos. Número uno, identifica, o sea, ya sabes quiénes a través del sistema financiero mueven millones y millones. Si estamos hablando de que en esta ley la mayor parte de los perjudicados van a ser pymes, pequeñas y medianas empresas, o sujetos de perfil bajo económico, o sea, ¿cómo van a poder cubrir ellos una multa que oscila entre los 17,000 pesos, si es formal, o que llegue a una multa de fondo de 5 millones de pesos? Así es. O sea, esto puede llevar, como decía el maestro Luis Alejandro Casarín, puede llevar a la quiebra a una empresa. Sí, por eso es muy importante, demasiado importante hacer notar a nuestro auditorio que cada caso en particular hay que revisarlo. Si optamos o consideramos adherirnos a este programa de autorregulación, primero necesitamos ver cuáles son nuestras obligaciones incumplidas o omitidas. Y si en este caso tenemos la total certeza de que vamos a poder cumplir con todas ellas al 100%. ¿Por qué? Porque ya las disposiciones ya te lo están previniendo. O sea, tú te vas a adherir, vas a solicitar implementar este programa de autorregularización, pero si no cumples, la autoridad te va a estar verificando. Y deja a un lado el otro riesgo que comentábamos, ¿no? De que la interrupción a la prescripción para que la autoridad te pueda revisar aquellos periodos que ya por ley ya caducaron, o sea, 5 años anteriores. Bueno, en este caso a la caducidad de facultades de la autoridad. Eso es muy importante. Miren, querido auditorio, si usted está bajo este supuesto, o usted es un profesionista que está asesorando, o son contadores que tienen sus clientes, tienen su despacho, etcétera, deben tener mucho cuidado, ser muy puntuales, tomar la asesoría correcta, buscar a especialistas en este ramo y entender muy bien qué es este programa de autorregularización. Claro, tiene sus bondades también, no podemos decir que no. El hecho de que no te multen, claro. Sin embargo, de entrada va por adelante tu información. Vas a enviar tu información, la autoridad la va a tener, él va a decidir si te autoriza a subirte al programa o si no cumples con la autorización. Y después de que cumplas, vas a tener 6 meses para autorregularizar. Así es. Y en estos 6 meses la autoridad te va a verificar si efectivamente te regularizaste. ¿Por qué? Porque no es así de que la autoridad va a confiar ciegamente en el sujeto obligado y decir, ok, ya te autoricé tu solicitud, pero pues ya no voy a verificarlo si efectivamente te regularizaste o no. O sea, en otras palabras queremos decir que al momento en que tú solicites tu solicitud ante la autoridad para autorregularizarte, ya estás dando por seguro que la autoridad te va a revisar. Así es, entonces, pues sean muy cautelosos, analicen muy bien este tema de las reglas de la ley antilavado, antes de tomar una decisión, ya lléguense de toda la información que requieren. Hay algo que no se entienda claramente, también nos pueden consultar a nosotros a través de nuestros medios de contacto que aparecen en pantalla. Estamos deseosos de escucharles y de también tomar otros puntos que no se hayan tomado en esta entrevista que tuvimos o en este programa, pues estamos abiertos a sus comentarios, ¿verdad? Para mejorar nosotros también y ampliar nuestro campo de conocimiento y de acción. Por último, quisiera decirles que debemos cumplir con la ley, pero también la autoridad, el gobierno, debe tener cuidado en la manera en cómo está obligando a las personas. Si lo que se busca es atacar a los simuladores, a los defraudadores, a los evasores fiscales, pues hay otros medios que también tiene la autoridad y que debe echar mano. Nosotros no estamos en contra de que no se lleven a cabo estos procedimientos o que no existan estas leyes. Al contrario, promovemos el correcto cumplimiento de las obligaciones, tanto administrativas como fiscales, para evitar sanciones económicas o sanciones penales. Sin embargo, consideramos que también de parte del gobierno se debe llevar a cabo una campaña
que permita concientizar, pero también conocer particularmente e identificar aquellos que realmente están causando un daño a la economía de la nación, a la economía de nuestro país. Así es. Bueno, Zaira, no sé si quieres comentar algo antes de... Bueno, pues en seguir. conclusión con lo que hemos analizado en este programa del día de hoy, no podemos más que decir que este tema es un tema muy delicado, que puede traer repercusiones muy graves para aquellos sujetos obligados que a la fecha del día de hoy pues no se encuentran en el corriente, toda vez que pues ya sabemos que la autoridad nos está ofreciendo una oportunidad para autorregularizarnos, más sin embargo, insistimos, es mejor, primero, antes que todo, consultar a los expertos, analizar tu caso en específico y optar y convencer si efectivamente nos conviene adherirnos a este programa. ¿Por qué? Porque hay consecuencias que podrían ser fatales para la empresa. Pero en sí, eso es todo y con eso los dejamos. Gracias por acompañarnos, es el tiempo de concluir nuestro programa del día de hoy. No obstante, continúe sintonizándonos y continúe aquí en INCU. Tenemos otros programas muy interesantes, otras secciones. Conozcan nuestra página, navegue en ella, le invitamos para que también vea la amplitud de información con la que contamos actualmente. Zaira, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, fue un gustazo tenerte aquí presente. Claro que sí, licenciado, a mí también, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y los esperamos en la próxima transmisión. Así es, querido auditorio, muchas gracias, muy buenas tardes, soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa, Conexión Fiscal. Sintonícenos en el siguiente programa. Hasta luego.